Cuando Baruch Spinoza comenzó a desentrañar los textos sagrados en su estudio de Ámsterdam durante el siglo XVII, jamás imaginó que sus descubrimientos sobre el bautismo sacudirían los cimientos de lo que millones consideraban una verdad divina incuestionable. El filósofo judío, excomulgado por su propia comunidad y perseguido por revelar secretos que las instituciones religiosas habían guardado celosamente durante siglos, dejó escritos que permanecieron ocultos en archivos privados hasta tiempos recientes. Lo que encontró no fue una práctica ordenada por Dios desde el principio de los tiempos, sino un ritual transformado, adaptado y moldeado por intereses humanos muy terrenales. Sus palabras, cuidadosamente cifradas para evitar la hoguera, contenían verdades tan perturbadoras que incluso hoy muchas instituciones prefieren ignorarlas. La pregunta que Spinoza se atrevió a formular sigue resonando en las sombras. ¿Qué es realmente el bautismo y por qué la Iglesia ha ocultado sistemáticamente su verdadero origen? La historia oficial nos cuenta que el bautismo cristiano nació con Juan el Bautista en las orillas del río Jordán, un acto puro de purificación espiritual que Jesús mismo recibió. Sin embargo, los manuscritos que Spinoza estudió revelaban una realidad mucho más compleja y, para muchos, inquietante. El filósofo descubrió que décadas antes del cristianismo, en las orillas de ese mismo río, sectas judías marginales ya practicaban inmersiones rituales que nada tenían que ver con el perdón de pecados tal como lo conocemos. Estos grupos, considerados herejes por el establishment religioso de Jerusalén, realizaban baños ceremoniales vinculados a antiguas tradiciones babilónicas y egipcias que la ortodoxia judía había intentado erradicar. Spinoza encontró conexiones directas entre estas prácticas y los misterios de Isis, donde la inmersión en agua simbolizaba la muerte y renacimiento del iniciado en los secretos de la diosa. ¿Acaso el bautismo cristiano era heredero de estos cultos paganos que la Iglesia tanto había combatido? Los textos que Spinoza analizó en hebreo, griego y arameo mostraban una evolución del ritual que contradecía la narrativa de continuidad divina. En los primeros años del movimiento de Jesús, el bautismo no era obligatorio ni universal, sino un rito reservado para aquellos que se convertían del paganismo al seguimiento del maestro Galileo. Los judíos que aceptaban a Jesús como Mesías no necesitaban bautizarse porque ya formaban parte del pueblo, elegido por pacto de sangre. Esta distinción crucial desapareció misteriosamente de los registros oficiales cuando el cristianismo comenzó a expandirse por el Imperio Romano. Spinoza descubrió que fue Pablo de Tarso, no Jesús, quien transformó el bautismo en un sacramento universal, eliminando la diferencia entre judíos y gentiles para facilitar la conversión masiva. La pregunta que el filósofo dejó flotando era devastadora. ¿Fue esta transformación una revelación divina o una estrategia política de expansión religiosa? Las actas de los primeros concilios cristianos, documentos que Spinoza estudió meticulosamente, revelan debates encendidos sobre la naturaleza y el momento del bautismo. Durante los primeros 300 años del cristianismo, no existía consenso sobre si los infantes debían ser bautizados o si el ritual debía reservarse para adultos, conscientes de su decisión. Algunas comunidades cristianas lo realizaban por inmersión total, otras por aspersión, y otras consideraban suficiente el derramamiento de agua sobre la cabeza. Esta diversidad de prácticas contradecía la idea de un mandato divino claro y unívoco transmitido por Jesús. Spinoza encontró evidencia de que el bautismo infantil, hoy considerado esencial por muchas denominaciones, fue adoptado masivamente solo cuando el emperador Constantino lo convirtió en herramienta de integración política. Los padres comenzaron a bautizar a sus hijos no por convicción religiosa, sino por miedo a que murieran sin el sello que garantizaba ciudadanía romana y protección imperial. Pero el descubrimiento más perturbador de Spinoza fue la conexión entre el bautismo y los antiguos cultos de fertilidad mediterráneos. En las religiones mistéricas de Eleusis, Samotracia y Frigia, los iniciados atravesaban rituales de purificación con agua que prometían vida eterna y comunión con los dioses. Estas ceremonias, practicadas durante más de 1000 años antes de Cristo, incluían inmersión en agua sagrada, unción con aceites y la pronunciación de fórmulas secretas que otorgaban al participante una nueva identidad espiritual. Los paralelismos con el bautismo cristiano eran tan evidentes que resultaban imposibles de ignorar. Spinoza señaló que incluso la fórmula trinitaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tenía ecos en invocaciones paganas a tríadas divinas utilizadas en Egipto, Babilonia y Persia. ¿Había absorbido el cristianismo primitivo estas prácticas paganas y las había rebautizado como propias? Los escritos de Spinoza también revelaron algo que las autoridades eclesiásticas habían silenciado: la conexión del bautismo con rituales de magia y hechicería en las comunidades cristianas tempranas.
En los primeros siglos, muchos conversos consideraban que el agua bautismal poseía propiedades mágicas que protegían contra demonios, enfermedades y maldiciones. Esta creencia no provenía de las enseñanzas de Jesús, sino de la tradición grecorromana, donde ciertos manantiales y fuentes tenían poderes sobrenaturales atribuidos por ninfas y espíritus acuáticos. El filósofo encontró testimonios de cristianos que guardaban agua bautismal en amuletos, la mezclaban con hierbas para crear pociones curativas, o la rociaban sobre campos para asegurar buenas cosechas. La Iglesia institucional, intentando erradicar estas prácticas supersticiosas, terminó incorporando muchas de ellas en forma velada: el agua bendita, las bendiciones de campos y hogares, la aspersión protectora contra el mal. Spinoza se preguntaba si acaso el verdadero propósito del bautismo no había sido espiritual, sino mantener vivas estas antiguas creencias bajo un barniz cristiano. La transformación del bautismo en instrumento de control social es quizás el aspecto más oscuro que Spinoza desveló en sus investigaciones. A partir del siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano, el bautismo dejó de ser una elección personal de fe para convertirse en obligación legal. Quien no estuviera bautizado carecía de derechos civiles completos, no podía heredar propiedades, ni testimoniar en juicios, ni ser enterrado en cementerios públicos. Esta coerción se intensificó durante la Edad Media, cuando la Inquisición comenzó a perseguir a quienes retrasaban el bautismo de sus hijos o cuestionaban su necesidad. Spinoza documentó casos de familias enteras ejecutadas por el simple hecho de practicar el bautismo de adultos, en lugar del infantil, una divergencia que las autoridades consideraban herejía capital. El sacramento de la libertad espiritual se había transformado en cadena de sumisión. ¿Cuántas vidas se perdieron defendiendo interpretaciones diferentes de un ritual cuyo origen mismo era tan ambiguo? Los textos más antiguos del Nuevo Testamento, aquellos escritos en griego koine que Spinoza dominaba con maestría, muestran interpolaciones y añadidos posteriores precisamente en los pasajes que hablan del bautismo. El famoso mandato de Jesús en Mateo 28, 19, donde ordena bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no aparece en los manuscritos más antiguos disponibles. Esta fórmula trinitaria fue añadida décadas o incluso siglos después de la muerte de Jesús, probablemente durante las controversias teológicas del siglo IV. Spinoza concluyó que los escribas cristianos habían alterado deliberadamente los textos sagrados para justificar prácticas que surgieron por razones históricas y políticas, no por mandato divino original. El filósofo se atrevió a escribir lo que nadie había dicho públicamente: si las palabras mismas de Jesús sobre el bautismo fueron inventadas o modificadas, ¿qué autoridad real tiene este sacramento? La respuesta que ofrecía era demoledora: solo la autoridad que los hombres en el poder decidieron otorgarle. En las comunidades judías de las que Spinoza provenía, existía una tradición oral secreta que explicaba el verdadero significado del ritual de inmersión llamado mikve. Este baño ritual judío, practicado durante más de 3000 años, no tenía como propósito el perdón de pecados ni la salvación del alma inmortal, conceptos que el judaísmo antiguo desconocía. La inmersión en la mikve simbolizaba la purificación de impurezas rituales temporales relacionadas con ciclos de vida, muerte y renovación que conectaban al individuo con los ritmos de la naturaleza. Spinoza descubrió que Juan el Bautista, siendo judío, practicaba precisamente esta tradición, no el sacramento cristiano que vendría después. La transformación de este rito de purificación temporal en un acto único e irreversible que otorgaba salvación eterna fue, según el filósofo, una de las mayores distorsiones teológicas de la historia. ¿Cómo se pasó de un baño ritual repetible a un evento único que marcaba para siempre el destino del alma? La respuesta estaba en la influencia de las religiones mistéricas griegas, donde la iniciación era irrevocable y transformaba ontológicamente al participante. El simbolismo del agua en las religiones antiguas fascinaba a Spinoza porque revelaba patrones universales que el cristianismo había adoptado sin reconocer su origen. En Mesopotamia, el dios Enki purificaba a los humanos con agua dulce de las profundidades llamada Apsu, agua que contenía sabiduría y poder creativo. En Egipto, el Nilo era la fuente de vida y renacimiento, y los faraones se sumergían ritualmente en sus aguas durante ceremonias de coronación para absorber el poder divino. En India, el Ganges era y es considerado río sagrado cuyas aguas lavan los pecados y otorgan moksha, liberación del ciclo de reencarnaciones. Spinoza observó que todas estas tradiciones compartían la creencia en el poder transformador del agua, una idea arquetípica presente en la psique humana desde tiempos inmemoriales. El bautismo cristiano no inventó nada nuevo,
Simplemente reformuló estas antiguas creencias en términos monoteístas. La Iglesia, al presentar el bautismo como revelación única y original, negaba deliberadamente esta herencia compartida con tradiciones que había declarado paganas y demoníacas. Uno de los manuscritos más controvertidos que Spinoza estudió era una colección de dichos atribuidos a Jesús, conocida como el Evangelio de Tomás, que nunca fue incluida en el canon oficial de la Biblia. En este texto, Jesús responde a sus discípulos sobre el significado del agua diciendo que el reino de Dios ya está dentro de cada persona y no requiere rituales externos para acceder a él. Esta enseñanza contradecía directamente la doctrina del bautismo como requisito indispensable para la salvación. Spinoza se preguntó por qué la Iglesia había excluido sistemáticamente textos que minimizaban la importancia de los sacramentos mientras preservaba aquellos que los enfatizaban. La respuesta obvia era que los sacramentos otorgaban poder institucional, quien controlaba el acceso al bautismo. La comunión y otros rituales, controlaba el acceso a la salvación misma. Sin estos instrumentos de mediación obligatoria, la Iglesia perdería su razón de ser como intermediaria entre Dios y los humanos. El bautismo no era solo un rito religioso, era la puerta de entrada a un sistema de control espiritual que generaba dependencia perpetua. La práctica del bautismo por los muertos, mencionada brevemente por Pablo en 1 Corintios 15, 29, era otro misterio que Spinoza investigó con profundidad. En algunas comunidades cristianas primitivas, los creyentes se bautizaban en nombre de familiares o amigos que habían muerto sin recibir el sacramento, asegurando así su salvación póstuma. Esta práctica, que hoy parece extraña y heterodoxa, era común durante los primeros siglos del cristianismo y revelaba una comprensión muy diferente del bautismo, no como acto de fe personal consciente, sino como ritual mágico cuya eficacia operaba independientemente de la voluntad o conocimiento del beneficiario. Spinoza encontró evidencia de que esta práctica fue prohibida en concilios posteriores precisamente porque revelaba la naturaleza mágico-ritualista que la Iglesia intentaba ocultar bajo un discurso de libre albedrío y decisión consciente. Si se podía bautizar a los muertos sin su consentimiento, ¿qué significaba realmente el bautismo? ¿Un pacto voluntario con Dios o un hechizo protector que operaba mecánicamente? La respuesta perturbadora es que para muchos cristianos durante más de 1000 años, el bautismo funcionaba más como lo segundo que como lo primero. El agua como elemento de transformación alquímica también fascinó a Spinoza, quien descubrió paralelos sorprendentes entre la doctrina bautismal y los textos herméticos de alquimia espiritual. En la tradición alquímica, el agua representaba el solvente universal que disolvía la materia prima corrupta del ser humano para permitir su reconstrucción en forma purificada. Esta muerte simbólica en el agua y renacimiento como nueva criatura era exactamente el lenguaje que Pablo utilizaba para describir el bautismo en Romanos 6, 3-4. Spinoza notó que muchos padres de la Iglesia, especialmente en Alejandría, estaban profundamente influenciados por el hermetismo y el neoplatonismo, filosofías que veían el mundo material como prisión del alma y buscaban rituales de liberación espiritual. El bautismo cristiano fue teñido por esta cosmovisión dualista que separaba radicalmente espíritu y materia, alma y cuerpo, cielo y tierra. Esta visión no provenía de Jesús, judío del primer siglo que vivía en continuidad con la tradición hebrea que afirmaba la bondad de la creación material, sino de la filosofía griega que penetró el cristianismo cuando se expandió por el mundo helenístico. El origen del bautismo, por tanto, no era simplemente cristiano o judío, sino un híbrido sincrético de múltiples tradiciones. La conexión entre bautismo y exorcismo es otro aspecto oscuro que Spinoza sacó a la luz. En los rituales bautismales antiguos, y todavía en algunas tradiciones hasta hoy, el sacerdote realizaba exorcismos sobre el catecúmeno antes de sumergirlo en el agua. Se asumía que todo ser humano no bautizado estaba poseído o al menos influenciado por espíritus malignos que debían ser expulsados mediante fórmulas específicas. Esta práctica revelaba una antropología pesimista donde la naturaleza humana no era simplemente imperfecta o pecadora, sino demonizada, literalmente habitada por fuerzas del mal. Spinoza rastreó esta idea hasta el dualismo persa de Zoroastro, donde el mundo era campo de batalla entre Ahura Mazda, dios del bien y la luz, y Angra Mainyu, señor de las tinieblas y el mal. Esta cosmovisión dualista, condenada oficialmente como herejía maniquea, había penetrado profundamente el cristianismo a través del ritual bautismal. El agua del bautismo no solo purificaba, expulsaba demonios. Spinoza preguntó, si Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, ¿por qué cada recién nacido necesita exorcismo antes de poder acercarse a ese mismo Dios?
La respuesta que ofreció era que la doctrina del pecado original, desarrollada plenamente por Agustín de Hipona en el siglo V, había transformado el bautismo de rito de iniciación en exorcismo masivo y obligatorio. Los manuales litúrgicos que Spinoza examinó mostraban diferencias dramáticas en cómo se administraba el bautismo según la época y región geográfica. En Siria durante el siglo II, el bautismo incluía unción con aceite antes y después de la inmersión, práctica derivada de rituales de coronación real donde los reyes eran ungidos para recibir poder divino. En África del Norte, el bautismo requería ayuno prolongado, instrucción teológica de varios años, y testimonios de testigos que garantizaran la sinceridad del converso. En Galia y Germania, misioneros adaptaron el ritual para incorporar elementos de ceremonias paganas germánicas de iniciación guerrera, donde jóvenes eran sumergidos en ríos helados como prueba de valor. Esta diversidad radical contradecía la narrativa de una práctica uniforme transmitida desde los apóstoles. Spinoza concluyó que el bautismo era un rito en constante evolución, moldeado por contextos culturales específicos y negociaciones entre cristianismo y religiones locales. La Iglesia romana eventualmente impuso uniformidad a través de los concilios, pero esta estandarización fue relativamente tardía, consolidándose completamente solo en el segundo milenio. ¿Cuál de estas múltiples versiones del bautismo era la verdadera? Para Spinoza, la pregunta carecía de sentido porque ninguna era original o auténtica en sentido absoluto. El mercado de reliquias bautismales en la Edad Media reveló hasta qué punto el sacramento había sido comercializado y convertido en mercancía espiritual. Spinoza documentó la venta de frascos conteniendo agua del Jordán donde supuestamente Juan bautizó a Jesús. Agua que se vendía a precios astronómicos garantizando que quien fuera bautizado con ella obtendría bendiciones especiales. Pedazos de tela supuestamente usados para secar a Jesús después de su bautismo circulaban por Europa como amuletos poderosos. Iglesias competían por poseer pilas bautismales originales de los primeros siglos, reliquias que atraían peregrinos y sus donaciones. Este comercio espiritual desenmascaraba la verdadera naturaleza económica del sacramento. El bautismo generaba ingresos masivos para la Iglesia a través de tasas bautismales, venta de objetos litúrgicos, peregrinaciones, y la estructura parroquial que dependía de registros bautismales para cobrar diezmos. Spinoza observó irónicamente que Jesús había expulsado a los mercaderes del templo, pero sus supuestos seguidores habían convertido sus propias enseñanzas en la mercancía más rentable de la historia. El bautismo, presentado como gratuito don de Dios, en realidad era producto de una economía religiosa sofisticada que extraía recursos de poblaciones cautivas, que no tenían alternativa legal de rechazarlo. La resistencia al bautismo infantil por parte de diversos grupos cristianos a lo largo de la historia es uno de los temas más silenciados por las narrativas oficiales. Los anabaptistas del siglo XVI, cuyo nombre significa rebautizadores, rechazaban el bautismo de infantes porque carecían de capacidad de consentimiento consciente, argumentando que el bautismo debía ser decisión adulta informada. Esta posición les costó persecución brutal tanto de católicos como de protestantes, quienes ahogaron literalmente a miles de anabaptistas en una ironía macabra, ejecutados mediante inmersión forzada en agua por rechazar la inmersión ritual. Spinoza estudió los escritos de estos mártires y encontró argumentos teológicos sólidos que cuestionaban la validez bíblica del bautismo infantil. Los textos del Nuevo Testamento describen solo bautismos de adultos que previamente escucharon el Evangelio, creyeron, y decidieron voluntariamente bautizarse. La práctica de bautizar bebés que no pueden creer, decidir, ni siquiera comprender el acto no tenía precedente en los Evangelios. Sin embargo, esta práctica se impuso universalmente porque beneficiaba a la Iglesia institucional, garantizaba membresía automática desde el nacimiento, creaba dependencia vitalicia de los sacramentos, y convertía a poblaciones enteras en grey cautiva desde la cuna hasta la tumba. El bautismo infantil no era doctrina apostólica, era estrategia de crecimiento institucional disfrazada de tradición sagrada. Spinoza también desentrañó la conexión entre el bautismo y el concepto de limbo, una doctrina inventada en la Edad Media para resolver una contradicción teológica insoportable. Si el bautismo era absolutamente necesario para la salvación, ¿qué sucedía con los bebés que morían antes de recibirlo? La doctrina oficial sostenía que irían al infierno por llevar el pecado original, pero esta conclusión resultaba tan moralmente repugnante que los teólogos inventaron el limbo, un estado intermedio donde estos niños no sufrían tormentos pero tampoco gozaban de la visión beatífica de Dios. Esta solución de compromiso reveló las profundas contradicciones de la doctrina bautismal.
Si un Dios omnipotente y misericordioso condenaba a inocentes por no recibir un ritual que dependía completamente de la voluntad de otros, ¿qué clase de justicia divina era esa? Spinoza señaló que el limbo, más que resolver el problema, lo exponía brutalmente. Durante siglos, esta doctrina causó sufrimiento psicológico incalculable a padres que habían perdido hijos sin bautizar, convencidos de que sus bebés estaban condenados a existencia eterna sin plenitud. En el siglo XXI, la Iglesia Católica finalmente abandonó discretamente la doctrina del limbo, pero el daño causado durante más de 1000 años permanece como testimonio de las consecuencias humanas de dogmas construidos sobre fundamentos cuestionables. Las misiones coloniales del periodo de expansión europea revelaron cómo el bautismo fue utilizado como instrumento de genocidio cultural y dominación política. Spinoza, quien vivió durante el apogeo del imperio colonial holandés, tuvo acceso a reportes de misioneros en América, África y Asia que describían bautismos masivos de poblaciones conquistadas. Estas conversiones forzadas a menudo ocurrían bajo amenaza de muerte, esclavitud o destrucción de comunidades. Miles de personas eran bautizadas sin instrucción previa, sin comprensión del significado del ritual, simplemente rociadas con agua mientras un sacerdote pronunciaba fórmulas en latín que no entendían. Spinoza documentó casos donde misioneros bautizaban poblaciones enteras en un día, registrando conversiones de miles de almas con propósitos de propaganda religiosa y justificación de conquista territorial. El bautismo se convirtió en marca de civilización cristiana versus barbarie pagana, en licencia moral para despojar a pueblos de sus tierras, culturas e identidades. Los nombres cristianos impuestos durante el bautismo reemplazaban nombres indígenas, borrando deliberadamente historias ancestrales. El sacramento presentado como liberación espiritual operaba como primera etapa de sometimiento colonial. Para los pueblos conquistados, el bautismo no era agua de vida sino veneno cultural que disolvía sus tradiciones milenarias en nombre de una verdad única e incuestionable. El análisis de Spinoza sobre el lenguaje utilizado en las fórmulas bautismales reveló capas adicionales de significado oculto. La palabra griega baptizo, traducida como bautizar, significa simplemente sumergir o hundir, sin connotaciones religiosas inherentes. Este verbo se usaba para describir el hundimiento de barcos, el teñido de telas mediante inmersión en tinta, o incluso la embriaguez como estar sumergido en vino. La conversión de una palabra común en término técnico religioso fue deliberada y gradual. Spinoza notó que en lugar de traducir baptizo como sumergir, los traductores cristianos simplemente transliteraron la palabra, manteniendo su sonido griego pero vaciándola de su significado cotidiano y llenándola de contenido teológico nuevo. Esta maniobra lingüística oscureció el hecho de que el bautismo era originalmente un simple baño ritual sin las complejas doctrinas de pecado original, gracia santificante y regeneración espiritual que se le añadieron posteriormente. Al crear vocabulario técnico religioso separado del lenguaje ordinario, la Iglesia construyó una barrera lingüística que impedía a las personas comunes cuestionar o comprender realmente el sacramento. El bautismo se volvió misterioso no porque lo fuera intrínsecamente, sino porque fue deliberadamente envuelto en jerga teológica inaccesible. Los rituales de iniciación en sociedades secretas y órdenes místicas también capturaron la atención de Spinoza, quien encontró paralelos inquietantes con el bautismo cristiano. Los misterios eleusinos, los cultos mitraicos, las fraternidades pitagóricas, todos requerían ceremonias de iniciación que marcaban la muerte simbólica de la identidad anterior y nacimiento en nueva comunidad de elegidos. Estos rituales compartían elementos comunes: purificación con agua, recepción de nuevo nombre, juramento de lealtad, revelación de conocimientos secretos, y amenazas de castigo divino para quienes traicionaran la hermandad. El cristianismo primitivo, Spinoza argumentaba, funcionaba esencialmente como sociedad secreta dentro del Imperio Romano, con el bautismo como rito de iniciación que separaba a los iluminados de los profanos. Esta estructura de misterio se mantuvo incluso después de que el cristianismo se convirtiera en religión oficial. El arcano disciplinae, disciplina del secreto, prohibía discutir los misterios sacramentales con no iniciados. Los catecúmenos no bautizados eran expulsados de las ceremonias antes de la consagración eucarística. Spinoza preguntaba provocadoramente si el Evangelio era buena noticia para todos. ¿Por qué se ocultaba tras iniciaciones secretas y disciplinas arcanas? La respuesta estaba en la psicología del poder: lo que es accesible a todos pierde valor percibido, mientras que lo secreto y exclusivo genera deseo, lealtad y disposición a sacrificarse por pertenecer al grupo privilegiado de iniciados.
La evolución de la arquitectura bautismal también fascinó a Spinoza como evidencia material de cambios doctrinales. Los baptisterios antiguos eran edificios separados de las iglesias, estructuras octogonales o circulares con piscinas profundas donde los catecúmenos descendían literalmente varios escalones, se sumergían completamente, y emergían por escalones opuestos simbolizando muerte y resurrección. Estos espacios arquitectónicos expresaban físicamente la teología paulina del bautismo como participación en la muerte y resurrección de Cristo. Sin embargo, a medida que el bautismo infantil reemplazó al de adultos, los baptisterios fueron abandonados y reemplazados por pequeñas pilas bautismales dentro de las iglesias donde se rociaba agua sobre la cabeza del bebé. Esta transformación arquitectónica reflejaba cambio teológico profundo, de sacramento de conversión radical y decisión consciente a ritual automático de ingreso corporativo. Las pilas bautismales pequeñas, aunque justificadas por razones prácticas, simbolizaban la domesticación del bautismo, su conversión de experiencia dramática de transformación personal a procedimiento administrativo de registro eclesiástico. Spinoza observó que cuando se analiza la historia material de las prácticas religiosas, las contradicciones que el discurso teológico puede ocultar mediante sutilezas conceptuales quedan expuestas brutal y visiblemente en piedra, agua y espacio. El uso político del bautismo durante las conversiones forzadas de judíos y musulmanes en España especialmente, fascinó a Spinoza por razones personales obvias. Los marranos, judíos obligados a convertirse al cristianismo bajo amenaza de expulsión o muerte, recibían bautismo que las autoridades consideraban válido independientemente de la falta de sinceridad. La Inquisición posteriormente perseguía a estos conversos sospechosos de judaizar en secreto, pero mantenía que su bautismo era sacramentalmente válido e irrevocable. Esta doctrina creaba situación kafkiana. Personas forzadas a bautizarse contra su voluntad quedaban permanentemente atadas a una religión que no elegían, y que los perseguía por no creerla sinceramente. Spinoza, descendiente de marranos portugueses, comprendió personalmente el horror de esta doctrina. El bautismo funcionaba como marca indeleble que convertía a las personas en propiedad perpetua de la Iglesia. La doctrina del carácter bautismal, sello invisible e imperecedero impreso en el alma, servía precisamente para justificar esta apropiación irreversible. Una vez bautizado, siempre cristiano, sin posibilidad de renuncia o apostasía legítima. El bautismo no era, por tanto, acto de liberación espiritual sino de esclavitud perpetua, cadena invisible pero inquebrantable que ataba al individuo a institución religiosa desde el momento de aplicación del agua hasta más allá de la muerte. Spinoza dedicó particular atención a las herejías bautismales que surgieron repetidamente a lo largo de la historia cristiana. Los adopcionistas creían que Jesús se convirtió en Hijo de Dios en su bautismo, no antes. Los docetistas sostenían que Jesús no tenía cuerpo real, por tanto su bautismo fue aparente, no real. Los ebionitas judeo-cristianos rechazaban cualquier significado expiatorio del bautismo, viéndolo simplemente como rito de purificación judío tradicional. Los gnósticos desarrollaron complejos sistemas donde existían múltiples bautismos para diferentes niveles de iniciación espiritual. Cada una de estas interpretaciones fue declarada herética y suprimida, pero su proliferación demostraba que no existía interpretación única y obvia del significado del bautismo incluso entre los primeros cristianos. Spinoza argumentaba que la verdadera herejía no era cuestionar la doctrina oficial del bautismo, sino pretender que existía una doctrina única, clara y apostólica cuando la evidencia histórica mostraba precisamente lo contrario.